vamos a comenzar con nuestro primer invitado internacional que proviene de Perú. Su nombre es Eduardo Marisca. Si querés acercarte, Eduardo, al escenario. Eduardo se especializa en la investigación, el diseño y la estrategia de medios digitales y nuevas tecnologías. Actualmente trabaja en innovación digital en la Victoria Lab, el laboratorio de innovación del grupo de negocios más importantes del Perú, donde ha liderado procesos de desarrollo de servicios digitales y transformación organizacional en múltiples industrias. Es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en medios comparados por el MIT. Bienvenido. Gracias. Qué generosa introducción. Gracias a ustedes por estar acá, por haber hecho el viaje, por estar acá tan temprano y en este clima tan rico. Gracias por la invitación. Es un honor y un orgullo haber venido para contarles algunas cosas. Me pidieron que hable de el diseño en educación, así que lo único razonable que me pareció para hablar hoy día era hablar de zombies. Así que hoy día vamos a hablar del apocalipsis zombie y cómo eso tiene que ver con el futuro de la educación. Yo soy Eduardo, soy filósofo de profesión, soy diseñador de ocupación y soy futurista por convicción. La vida me ha llevado casi siempre a estar enfocado en pensar en el futuro y en pensar en diferentes maneras de pensar en el futuro, cómo prepararnos para el futuro y cuáles son los diferentes futuros posibles con los cuales tenemos que empezar a hacernos idea de que vamos a tener que vivirlos. Quiero dejarles estas coordenadas, todas las maneras posibles en las cuales pueden escribirme, etiquetarme, insultarme, si están en desacuerdo con lo que les digo, si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor, hagamos de esto una conversación. Sí quiero ser muy transparente de que no traigo ninguna respuesta, no traigo ninguna receta mágica, no traigo ninguna solución increíble. Lo único que voy a tratar de hacer es que nos hagamos mejores preguntas, que siento que es lo que la filosofía en general nos ayuda mucho a hacer. Y para los que tengan que irse temprano o quieran la versión realmente resumida, todo lo que voy a decir hoy día se resume en esta diapositiva. El mundo está cambiando más rápido de lo que nuestros sistemas educativos tienen la capacidad para adaptarse. O sea, ya largamente han dejado atrás nuestra capacidad para iterar currículas, modelos, experiencias y demás. Mi hipótesis, mi esperanza humilde, es que el diseño es una herramienta que nos puede ayudar a resolver esa brecha, la brecha que existe entre los problemas que tenemos que resolver en el mundo y los modelos y sistemas educativos que tenemos para preparar a la gente que va a responder a esos problemas. Y quiero contarles un poco, desarrollar esta hipótesis a través de 3 historias que les voy a contar. La primera es una historia de zombies, la segunda es una historia de diseño y la tercera es una historia de experimentación. Les arranquemos por la primera, que estoy seguro que además será la más divertida. No sé si se han dado cuenta, pero en los últimos años hablamos un montón de zombies. Se han dado un poquito cuenta. 1978 es la primera película de la Noche de los Muertos Vivientes. Es cuando se introduce en el imaginario popular la idea de que están viniendo estas personas a comerse nuestro cerebro, están viniendo por nosotros, tenemos que correr, tenemos que escondernos. Algo ha transformado su fisiología y ahora los muertos se están levantando de la tierra y están viniendo a comerse a los vivos. Y esto se convirtió en un discurso que ha calado de manera muy fuerte en muchos ámbitos. Han salido incontables películas que hablan de cómo los zombies ganan y cómo los zombies nos comen y cómo huimos de los zombies, y ahí el amanecer de los muertos vivientes y la noche de los muertos vivientes y el remake de los muertos vivientes y demás. Hay series de televisión que ya quizás tienen demasiadas temporadas, pero hay series de televisión que hablan de cómo los zombies se vuelven una cosa dominante. Hay videojuegos que te permiten vivir en primera persona la experiencia de qué se siente ser perseguido por zombies. Hay literatura que habla sobre, oye, ¿qué pasa cuando sobrevivimos al apocalipsis zombie? Y en general hay como una obsesión cultural diseminada por todo el mundo de tenemos que hablar de cómo nos vamos a preparar para cuando lleguen los zombies. Y mi hipótesis es que es que esto empieza a generar una estética del apocalipsis que tiene varios patrones bien interesantes para que nosotros empecemos a explorar. Casi todas las historias de zombies tienen imágenes como esta, tienen imágenes de desolación, de colapso de instituciones, de colapso de sociedad, ahora vivimos en clanes, en facciones, y en general de lo que habla la estética del apocalipsis es de que
nuestra sociedad se ha visto desbordada por algo, casi siempre de su propia creación, porque en casi todas las historias de zombies, la causa de que haya zombies es que hemos soltado un virus o que hemos hecho algo, algún tipo de trigger científico que ha levantado a los muertos y ahora vivimos las consecuencias de esos actos. Entonces, casi siempre se ve así, es como hemos cometido un error fundamental y ahora tenemos que pagar las consecuencias morales y societales de lo que hemos hecho. Obviamente, ahí hay un mensaje moral bastante importante que no siempre se conversa. Mi hipótesis es que hablamos de esto porque estamos viendo una reacción inmunológica de la cultura. Estamos socialmente reaccionando al hecho de que nos estamos sintiendo desbordados por una serie de fuerzas sobre las cuales sentimos que tenemos muy poco control y que además sentimos que afectan nuestras vidas en el día a día. Por ejemplo, hoy día hablamos de eventos climáticos extremos que ya no son excepcionales, es decir, hablamos de, hoy ya tenemos huracanes categoría 5, que antes eran rarísimos y ahora tenemos 3 o 4 por año. Tenemos olas de calor que afectan Europa y tenemos olas de frío que afectan Europa también casi siempre. O sea, tenemos clima extremo que ya no es extremo, ya es lo normal, ya nos estamos acostumbrando a que tenemos que vivir en estas condiciones como algo normal. En el Pacífico hay una isla flotante de residuos de plástico que tiene el tamaño de Francia. Una isla de plástico flotante de cualquier tamaño estaría mal, pero esta tiene el tamaño de Francia. O sea, podría meter todo Francia en esa isla de plástico, podemos empezar a colonizar esa isla. Y hay algo ahí que claramente no está bien. Ciudad del Cabo, Sudáfrica, es la primera ciudad del mundo que ya pasó el apocalipsis acuático, es decir, ya se quedaron sin agua y tienen un problema de cómo mantener el abastecimiento de agua potable para toda la población. Esto es algo que a mí me preocupa muchísimo personalmente porque Lima es una ciudad que está en medio de un desierto y también está en la lista de ciudades que se podrían quedar sin agua en los próximos 15, 20 años. Y a pesar de que suena extremo, no es descabellado imaginar que en los próximos 30, 50 años vamos a vivir las guerras del agua. Vamos a dejar de pelear guerras por petróleo, vamos a dejar de pelear guerras por recursos y vamos a pelear por lo más básico, que es quién tiene acceso al agua potable que nos permite lavar la ropa. Y lavar la comida y vivir. Al mismo tiempo, tenemos nuevas organizaciones, donde tenemos amigos como aquí el amigo Mark, que están acumulando información sobre todos nosotros, sobre todo lo que hacemos, sobre todos los lugares a los que vamos y que nosotros le estamos dando esa información de manera voluntaria. Y en este momento todos ustedes que están posteando cosas en Instagram o están chateando por WhatsApp, estamos alimentando cada vez más y más este monstruo que lo que mejor nos devuelve son recomendaciones de cosas raras para comprar en Wish. Y yo no voy a juzgar a nadie por lo que compran en Wish, pero esa capacidad técnica que hemos creado para llevar contenido e información a miles de millones de personas alrededor del planeta, quizás podría ponerse a un mejor uso que recomendaciones de Wish. Un lado oscuro del cual se habla poco, o se está empezando a hablar poco a poco de toda esta acumulación de contenido, es que Facebook a nivel global contrata o subcontrata alrededor de 30.000 personas cuyo trabajo es moderar contenido, cuyo trabajo es ver todos los videos y posts que reportamos, como acá hay contenido discriminatorio, acá hay contenido racista, acá hay contenido violento, y es el trabajo de 30.000 personas ver todo el tiempo videos de decapitaciones, de suicidios, de cosas horribles, y esto los deshumaniza a ellos mismos como personas, y las historias de personas que están pasando por esos trabajos son también historias en sí mismas muy extremas. Y yo creo que tenemos que preguntarnos por qué estos trabajos son necesarios, por qué hemos generado las condiciones para que la gente sienta que está bien grabar esas cosas, compartirlas y que luego alguien tenga que moderarlas. Ahora, sé que suena como que soy el profeta del apocalipsis, sé que suena como que estoy viniendo a decir que todo se va a acabar y que todo esto es horrible, y esta no es mi intención. Mi intención no es decir que todo es horrible y que todo se acabó y que por favor rindámonos, vámonos al campo a vivir una vida pastoral. No se trata de eso. Pero sí se trata de decir que en general seguimos teniendo una expectativa cultural de que la solución a estos problemas va a venir de algún tipo de experto. Va a aparecer algún tipo de experto en política o en política pública que va a decir, la cosa va por acá, vamos a regular estas empresas, vamos a regular el clima y todo va a funcionar. Sea porque la ciencia va a decir, hemos encontrado la solución, ya sabemos cómo limpiar los océanos y todo va a estar bien. O sea porque estamos esperando que alguien como Elon Musk nos haga una presentación increíble y nos diga, yo voy a construir los cohetes que nos van a llevar a Marte, así que tranquilos todos chicos, todo va a estar bien. Seguimos esperando que aparezca algún tipo de experto salvador con la respuesta a algunos de estos problemas. Y
mi principal preocupación es que la respuesta a estos problemas no puede venir de ninguna perspectiva disciplinaria aislada de las demás. No puede venir sino en la colaboración de múltiples disciplinas tratando de formular soluciones. El cambio climático no es un problema político, no es un problema científico, no es un problema económico, es todo al mismo tiempo y tiene que resolverse de todas las aristas al mismo tiempo. Y si eso es verdad, y si los problemas más grandes que tenemos hoy día requieren de ese enfoque, tenemos que preguntarnos por qué la imagen de cómo formamos a los jóvenes y a los niños hoy en día sigue siendo formarlos en cajitas disciplinarias que no responden a los problemas que tienen que responder en el día a día. Segunda historia. Hace unos años, y esto para los que son diseñadores no va a ser nada sorprendente, pero para mí fue muy sorprendente, descubrí que existían sillas famosas, sillas con renombre, sillas con seguidores en Instagram. Esta es una de esas sillas. Esta es la silla de descanso diseñada por Charles y Ray Eames, la pareja de esposos diseñadores industriales en los 50s. Si han tenido oportunidad de sentarse en esta silla, es una silla maravillosa, o sea, es realmente cómoda, te sientas, es muy buena para tomar una siesta. Y lo que me enseñó el hecho de que hubiera sillas famosas es la importancia del diseño y qué significa el diseño. Las sillas famosas, sillas que están muy bien diseñadas, o sea, en particular una cuestión de gustos, pero es una silla que a mí me gusta, es una silla bonita, pero eso es lo menos importante, no es un tema de estética, sino que es una silla que está diseñada para alguien y diseñada por un cierto uso, tiene una cierta intención. A medida que nos hemos empezado a rodear de objetos que son producidos a escala, producidos en serie, en líneas de producción, empieza a surgir la necesidad de que esos productos empiecen a tener una identidad diferenciada. ¿Por qué me voy a sentar en estas? ¿Por qué voy a comprar esta silla y me voy a sentar en esta silla versus esta otra? Porque reflejan diferentes preferencias y diferentes estilos de uso. Entonces, el capitalismo del siglo XX empieza a adoptar el diseño como una herramienta de diferenciación y empieza a llevar esa herramienta de diferenciación a escala. Uno de los mejores ejemplos de esto es el trabajo que hace Dieter Rams en la Casa Braun a lo largo de los 50s y 60s. Dieter Rams es un diseñador fascinante y una de las cosas más interesantes de su trabajo es que reflexiona mucho sobre su proceso de diseño y lo codifica, lo lleva a una serie de principios. Y para Rams el diseño era un acto no solo de empatía en el sentido de entender a la persona, sino que con los objetos que diseñamos estamos tratando de hacerle un bien a nuestro usuario. Estamos tratando de diseñar un objeto que perdure en el tiempo, que no tengas que cambiar cada 6 meses, que no tengas que cambiar cada 2 años, sino que se lo puedas heredar a tus hijos. Estamos tratando de hacer un objeto, de diseñar un objeto que te ayude a ti a cumplir un objetivo. Si estoy diseñando un tocadiscos, tu objetivo como usuario no es usar un tocadiscos. Tu objetivo es poner música para una fiesta. Tu objetivo es poner música para animar a tus amigos. Tu objetivo es otra cosa. Y el diseño tiene que ayudarte y salirse del camino para ayudarte a cumplir con los objetivos que realmente quieres cumplir. Uno de mis ejemplos favoritos de cómo el diseño es hacer el trabajo duro para que las cosas sean muy simples son estas tazas japonesas de té. Son increíblemente simples y para muchas personas son incompletas porque es como, ¿por qué no tienen asa? ¿Por qué no hay una asa de la taza para yo poder agarrarla? Y el principio de diseño es muy simple y muy económico y es, cuando tú tocas la taza de té, tus dedos te dicen si es que el líquido está muy caliente o no. Si está muy caliente, no lo vas a poder agarrar porque te vas a quemar la mano. Y es preferible que te quemes un poquito los dedos a que tomes un líquido caliente, un té caliente y te quemes la lengua, porque cuando te quemas la lengua, lo sientes por los próximos 3 días. Entonces, ese principio tan simple viene de entender cómo las personas se comportan alrededor de los objetos y qué están tratando de lograr. Y a partir de eso surge un principio de diseño tan simple como menos elementos pueden llevar a más significado y más valor. Ahora, lo que empieza a pasar en los últimos, digamos, 40, 50 años, es que las cosas que tenemos que diseñar se vuelven más complejas y las cosas que tenemos para diseñar se vuelven más complejas también. Es decir, no solamente tenemos que empezar a diseñar interfaces e interacciones con herramientas digitales, sino que estas herramientas digitales nos sirven a su vez para diseñar nuevas cosas y nuevas herramientas que son cada vez más complejas. Entonces, el trabajo de Rams inspiró mucho el trabajo del equipo que diseñó la primera Macintosh, ¿no? Una máquina relativamente simple que quiere salirse de tu camino para permitirte ser una persona creativa. Pero las herramientas tecnológicas que tenemos hoy día son cada vez más complejas y ya hasta un poco apocalípticas también. Este es un diagrama esquemático que lo pueden encontrar en internet. Se llama Anatomy of an AI System. Y es un diagrama de todos los sistemas que participan
de la producción de Alexa, del asistente virtual de Amazon, en el que le puedes hablar, Alexa, ponme una canción. Ya, y lo que mapea esto es desde cuáles son las cadenas de suministros para sacar los minerales que van a ir a la producción de los chips, que van a ir a la manufactura del sistema, hasta cuáles son los mecanismos de consumo de energía de los servidores que van a utilizar el sistema de reconocimiento de voz, hasta cuáles son los mecanismos de capacitación de los empleados que entrenan los algoritmos. Es decir, este es el diagrama completo de todo el sistema. Y lo que es importante de esto, sobre todo para los que son diseñadores, es que hoy día no podemos hacernos los locos de la complejidad de este diagrama. No podemos mirar hacia el otro lado e ignorar cuál es la cadena de suministro de las cosas que hacemos, de dónde vienen los materiales, qué estamos haciendo, cómo estamos impactando tanto antes, durante y después de la producción de cada una de las interacciones que estamos diseñando. Cómo afecta la conducta de las personas, cómo está transformando las interacciones en la familia. Una de las cosas más interesantes que ha pasado con Alexa es que Alexa está complicando la manera como los padres crían a sus hijos, porque Alexa te hace caso sin que le pidas por favor. Entonces, Alexa, pone esta canción, y Alexa pone la canción. Entonces, los niños que crecen con Alexa se vuelven menos educados, porque no interiorizan que tienen que pedirle por favor a las personas para hacer las cosas. Además de que cuando los robots se alcen en revolución y nos piden derechos, esto va a ser un problema. Entonces, a medida que creció nuestra complejidad técnica, el diseño ha pasado de enfocarse en lo tangible para pasar a enfocarse también en lo intangible. En el diseño no solamente de aplicaciones móviles y servicios digitales, sino en el diseño de interacciones humanas mismas y de generar nuevos tipos de interacciones, llevarlas a un nuevo nivel, repensar lo que es el amor, el sexo, el cariño, el afecto, la amistad y una serie de otras cosas. ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook que en verdad no son realmente amigos, pero los llamamos amigos porque no tenemos una mejor palabra? El punto de partida de esto es que la conducta de los humanos es incierta y es impredecible. Los humanos son rarísimos y el principal desafío del diseño es que tiene que lidiar con humanos que son rarísimos, que salen de la casa en la mañana a las 9 y escriben por WhatsApp a sus amigos: gente, nos vemos más tarde para tomar unas cervezas, y a las 6 de la tarde estoy un poco cansado, creo que quiero ir a ver Netflix, y se hacen los locos y ya no responden más los mensajes. O sea, nuestra conducta es continuamente cambiante, porque además nuestra conducta influencia las conductas de otros y la de otros influencia nuestra conducta, lo cual crea un sistema de complejidad revolvente donde es muy difícil predecir qué es lo que las personas quieren, van a querer o van a necesitar en los próximos 10 o 15 años. Y ese espacio de incertidumbre es donde se inserta el diseño. En el diseño puede hacer grandes cosas. El diseño es principalmente, para mí, esto es un punto de vista, el diseño es una brújula para navegar la incertidumbre. Y el diseño durante mucho tiempo fue una metodología y fue una técnica y fue fue una manera de producir objetos, pero a medida que el diseño ha ido creciendo en complejidad de lo que hace, de lo que intenta hacer, el diseño hoy día es principalmente una brújula para navegar la incertidumbre. Y la principal incertidumbre que el diseño intenta navegar es la conducta de las personas, porque la conducta de las personas es intrínsecamente impredecible. Es tan impredecible que tú puedes diseñar algo maravilloso y los usuarios lo van a cambiar. Los usuarios lo van a intervenir y van a empezar a hacer cosas diferentes con tu diseño. Entonces, importa muy poco que tengas el diseño perfecto, porque tus usuarios van a hacer lo que quieran con tu diseño y lo van a llevar en direcciones completamente diferentes. Mi caso favorito de eso es Safaricom, el operador móvil en Kenia, que hace unos años introdujo la posibilidad de que tú puedas compartir con un contacto minutos de tu crédito de tu línea. Entonces, yo le quiero compartir a mi hijo 20 minutos para que pueda llamarme cuando llegue al colegio. Entonces, crearon ese feature, esa cosa tan simple. La gente naturalmente empezó a utilizar esa disponibilidad de minutos como una moneda y empezaron a comprar y pagar por productos y servicios con minutos de tiempo celular. Entonces, oye, quiero este caramelo, no tengo efectivo, ¿te puedo pagar en minutos? Sí, son 2 minutos. Ah, perfecto. Y la gente empezó a hacer esto orgánicamente. Y solamente en retrospectiva, Safaricom se dio cuenta que lo que había creado era el modelo de pagos móviles más avanzado en la historia de todo lo que hemos conocido. Pero no fue intencional, fue un acto de los usuarios hackeando una herramienta para un uso que no se le había dado originalmente. Cosas importantes que yo celebro mucho del diseño, me parecen muy importantes, es que el diseño es más poderoso mientras más diverso es, porque el diseño en muchos sentidos es lo opuesto al experto. El experto viene con una respuesta, entiende que hay un problema, que hay una solución y aplicamos A a B. El diseño lidia con la incertidumbre y por lo tanto, por definición no puede haber un experto sobre lo que es incierto, porque si hubiera un experto sería certero.
Y entonces, si es incierto, no hay expertos. Entonces, mientras más voces incorporamos al proceso de diseño, más fuertes y más interesantes van a ser las soluciones que podemos generar y que podemos imaginar. El equipo con el que yo tengo la suerte de compartir el día a día es un equipo que es intencionalmente diverso en formaciones, en antecedentes, en nacionalidades, en género, en todos los vectores que podemos encontrar, porque mientras más voces tenemos, cada persona nueva en un equipo agrega un nuevo aspecto que no habíamos visto antes de un problema. Y esto es importante no solamente porque tenemos que incorporar todas las voces posibles, y eso es intrínsecamente bueno para el diseño, sino porque, como les he dicho antes, si el diseño tiene que hacerse responsable por todos los sistemas que están construyendo, entonces, como dice John Maeda, que es uno de los referentes globales más importantes del diseño, el futuro del diseño es TBD, es Technology, Business and Design, tecnología, negocios y diseño. No podemos hoy día diseñar algo y hacer abstracción de la tecnología y del modelo de negocios o el modelo de sostenibilidad o el modelo operativo de aquello que estamos diseñando. Tenemos que pensar en todas esas dimensiones al mismo tiempo. Y esto, en verdad, está empujando a los diseñadores a una zona de incomodidad, porque el diseñador está acostumbrado a trabajar, en muchos casos, entre diseñadores, o está acostumbrado a trabajar en la formulación de soluciones, pero no necesariamente abrir el Excel y ver, ok, ¿cuánto va a costar esto? Y según cuánto va a costar, realmente podemos llevarlo a nivel nacional, y según eso realmente queremos hacerlo o queremos cambiar la solución que estamos haciendo. Entonces también pone el diseño en un lugar bastante incómodo, pero que debería ser bastante interesante también. El diseño no termina en la presentación de un concepto, no termina en la presentación de una solución, el diseño termina cuando la necesidad del usuario está satisfecha. Nosotros diseñamos porque queremos ayudar a un humano a cumplir con un objetivo en el mundo. Y si no hemos ayudado a ese humano a cumplir con ese objetivo, nuestro trabajo de diseño no está terminado y tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir iterando y tenemos que seguir empujando la frontera de lo que estamos diseñando. Tercera historia. Como les dije al principio, yo vengo del Perú. ¿Y qué han escuchado ustedes del Perú? A voz alzada. No me voy a ofender. Ceviche, terremotos, 5 presidentes en la ruina, 1 suicidado, 2 renunciados y demás. Chifa, Mochica, buenazo. Sin Congreso, esa es nuestra nueva innovación, es cómo gobernar un país sin Congreso. Periodistas, incas. Algo que nunca sale en esta conversación, porque sale Machu Picchu, ceviche, comida, pisco sour, nadie nunca habla de la educación peruana. No sé, nadie celebra la educación peruana. Y a nadie en el Perú le sorprende, porque la educación peruana es casi un atentado contra los derechos humanos. O sea, lo que le hacemos a los niños en el Perú no tiene nombre, más aún si es que son niños en zonas rurales, más aún si es que son niños en zonas rurales de áreas que no tienen el español como lengua principal, y más aún si son niñas, porque si son niñas ya la ecuación está como que completamente jugando en su contra. La educación peruana no es algo de lo que nosotros estemos particularmente orgullosos, y nos golpeó esto con mucha realidad en el 2012, cuando la prueba PISA, que toma la OSD para medir los estándares académicos de 65 países, de esos 65 países, el Perú estaba en número 65 en comprensión matemática, en comprensión lectora y en comprensión de ciencias. Es decir, literalmente no podíamos estar peor. La única manera de que estuviéramos peor es que hubiera algún otro país que se agregara a la lista que por casualidad estuviera peor. Es decir, estábamos en la B, como se diría popularmente. Lo interesante de esto es que realmente nos golpeó muchísimo en el ego nacional, nos afectó mucho. O sea, no puede ser que tengamos la peor educación del planeta, algo tenemos que poder hacer al respecto. Y motivó a muchísima gente a involucrarse en la educación, y motivó a muchísima gente a involucrarse, incluso mucha gente que se había formado en el extranjero empezó a regresar al país porque querían empezar a trabajar en este problema de manera sistemática. Y una de las personas que se involucró fue Jaime Saavedra, que fue ministro de Educación durante varios años, un funcionario internacional muy reconocido, que venía a trabajar en el Banco Mundial, que dejó una carrera en el Banco Mundial para comerse el problema de la educación en el Perú. Jaime Saavedra logró algo que yo nunca he visto en mi vida de otra persona, que es ser ministro en la misma cartera de 2 gobiernos con tendencias políticas diferentes. Que es lo más cercano que hemos tenido en el Perú a una política de Estado y no una política de gobierno. Y una de las primeras cosas que Jaime Saavedra observó y que empezó a atacar es que la brecha en infraestructura educativa era
colosal. Es decir, queremos que los chicos tengan mejor resultado, pero ni siquiera les damos un espacio donde puedan entrar a estudiar en condiciones, digamos, sanitariamente aceptables. Los colegios que se habían construido en los 90s, en un arranque de populismo y de corrupción, se estaban literalmente cayendo a pedazos, no eran aceptables para recibir nuevos alumnos, y lo que el gobierno había hecho desde entonces era desplegar estas aulas prefabricadas, hechas con calamina y con drywall, lo más rápido posible para responder a esta crisis de infraestructura. No sé si han estado alguna vez en una de estas aulas o en un espacio de este tipo, pero tienen un principio de diseño mágico, que es que cuando hace calor afuera, hace el doble de calor adentro, y cuando hace frío afuera, hace el triple de frío adentro. Entonces, cuando empezamos a desplegar estas aulas a la Amazonía, donde hace muchísimo calor, o al altiplano, donde hace muchísimo frío, por favor, gracias, o al altiplano, donde hace muchísimo frío, que era lo que pasaba, que los chicos no podían estar dentro del salón de clases. Y si el chico no puede estar dentro del salón de clases, no puede recibir clases y por lo tanto su performance es terrible. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar esto? Y acá es donde se aplicó un proceso de diseño que fue sumamente interesante y exitoso, que fue el Plan Selva. El Plan Selva fue reunir a un equipo de diseñadores y decirles, diseñen la escuela que tendría que existir en los contextos de la Amazonía. ¿Ya? Y empezaron, el equipo fue, hizo investigación, entendió a los usuarios, y lo que encontraron es, mira, primero que nada, en la selva llueve, y llueve mucho. Por lo tanto, tiene que haber un techo que permita que la lluvia fluya para que no se inunde el salón de clases. Suena evidente, pero no se había hecho eso hasta entonces. Segundo, llueve tanto que el piso tiende a inundarse, los terrenos se suelen inundar, y es por eso que las construcciones en la Amazonía típicamente están en estos zancos, en estos parantes elevados para que no se inunde la construcción. Entonces, deberíamos aplicar ese principio básico también a las construcciones escolares. Pero además hace muchísimo calor, y entonces si hace muchísimo calor y no necesariamente puedes tener aire acondicionado, ¿qué es lo que haces? Elimina las paredes, haz que las paredes sean simplemente rendijas para que el aire fluya y las salas estén ventiladas y los chicos puedan estudiar en condiciones de comodidad. Y estos pequeñísimos principios de diseño cambiaron por completo la experiencia de lo que se podía hacer con la educación amazónica. Pero además se hicieron responsables por la cadena productiva. Y todo lo que diseñaron, lo diseñaron de tal manera que podía ser fácilmente reemplazado por maderas y materiales locales de cada zona. Entonces, si algo se rompe, si algo se quiebra, si algo no funciona, en lugar de tener que mandar un pedido hasta Lima para que te manden un nuevo escritorio o un nuevo panel o una nueva pared, simplemente vas al carpintero que está a 10 cuadras y le dices, oye, necesito esto, el carpintero ya tiene las medidas, busca la madera local y simplemente la reemplaza. Con lo cual crearon además sistemas económicos locales que se beneficiaban de que existieran estas diferentes topologías, estas diferentes herramientas. Y esto tiene un montón de sentido. Aplicar este tipo de principios de diseño a la experiencia educativa funciona bastante bien. Así que lo siguiente que trató de hacer la gestión de Jaime Saavedra fue el tema digital, atacar el tema digital. Estas, seguramente muchos de ustedes las conocen, son las XO1, las laptops del proyecto OLPC. No mucha gente sabe que Perú compró 830.000 de estas laptops, que es la mayor compra de un solo país de estas máquinas que se ha hecho en todo el mundo. Menos gente aún sabe que estas 830.000 no sirvieron para nada, en el sentido de que no vinieron del acompañamiento y de la formación necesaria para que los docentes pudieran sacar el mejor uso de estas herramientas. Y al mismo tiempo, el docente era penalizado cuando algo pasaba con cualquiera de estas máquinas. Entonces, si se perdía, si se malograba o cualquier cosa mala pasaba, el docente pagaba la cuenta. En consecuencia, el docente arrancaba la clase diciendo, chicos, guarden las laptops porque vamos a empezar a trabajar. Una gran política pública y un gran modelo de inversión. Cuando empecé a colaborar con este proyecto del Ministerio de Educación, lo primero que nos dijo el ministro fue, bueno, ahora hemos comprado 50.000 tablets nuevas, así que díganme qué vamos a hacer con ellas. Y fue como, ok, primero, ¿por qué compraste tablets si es que no sabías qué hacer con ellas? Pero es otra pregunta. Pero segundo, yo no te puedo dar esa respuesta. No hay una varita mágica que sea como, ok, ahora vamos a empezar a hacer formación matemática en tablets y todo va a ser mágico y maravilloso y todo va a estar bien. Tenemos que explorar un poquito, y para explorar un poquito partamos de mapear qué es lo que sabemos que es verdad. Sabemos, uno, que nadie en el mundo tiene la respuesta. Nadie en el mundo tiene la respuesta sobre cómo integrar tecnología digital con educación básica. Y si alguien la tiene, es Finlandia, y Finlandia le paga 3 veces a cada maestro de lo que yo voy a ganar en toda mi vida, con lo cual ese modelo no lo podemos replicar en América Latina. Así que nadie tiene la respuesta. Segundo, queremos que una organización que no es digital le enseñe a personas a ser digitales. Queremos que un ministerio que no es digital le enseñe al maestro cómo ser digital, y el maestro que no es digital le enseña al alumno cómo ser digital. Así que ahí hay un problema de lógica que tenemos que reconciliar.
Y tercero, sabemos que cualquier cosa que hagamos tiene que escalar a todo el territorio nacional. Tiene que ser algo que tenga el potencial de llegar a cada rincón de este país. Entonces, no sabíamos mucho, claramente, pero sabíamos lo suficiente como para arrancar un proceso de diseño. Y con eso, lo primero que hicimos fue pensar en cuál debería ser nuestra visión, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr no es un alumno que sepa usar Excel, no es un alumno que sepa usar la laptop. Lo que queríamos era formar ciudadanos capaces de aprender, capaces de desarrollarse y de transformar sus comunidades utilizando herramientas digitales, utilizando tecnologías digitales. Es decir, no se trata de que aprendan a utilizar herramientas, se trata de que desarrollen las competencias para realmente generar un cambio a través de esas herramientas. Queremos llegar a un objetivo ulterior. Y esta fue la visión que le vendimos a todos los directores de la educación básica en el Perú. Todos los directores, todos los cargos más altos del Ministerio de Educación en ese momento, los juntamos en un salón de clases de una escuela pública para que vieran las dificultades, vieran que era imposible conseguir un proyector, que era imposible enchufarlo en la pared, que era imposible hacer un montón de cosas, para que tengan esa experiencia de primera mano. Y con ellos construimos esta visión de manera compartida, porque finalmente ellos iban a ser los que iban a tener que empujar esta visión en el futuro. No diseñamos una solución, sino que lo que diseñamos fue una manera, un mecanismo para hacer mejores preguntas, para que el ministerio y el sistema educativo pudiera plantear diferentes hipótesis y a partir de ese planteamiento de hipótesis pudieran empezar a encontrar diferentes soluciones en lugar de escanear el mundo por la solución perfecta que sabíamos que no existía y tratar de replicarla en el Perú. Y hasta ahí nos sentíamos bastante confiados, sentimos que esto funciona. Empezamos a pensar cómo funcionaría un ministerio de educación que fuera una organización digital. Empezamos a peinar ejemplos y encontramos el ejemplo de Spotify. Muchos de ustedes deben conocer Spotify como el iconito verde que les cuesta una cantidad de plata al mes y que se consume la mitad de su ancho de banda. Pero organizacionalmente Spotify es muy interesante porque no tienen un organigrama interno, sino que solamente tienen redes de equipos que se mueven todos lo más rápido posible para resolver problemas con muchísima agilidad, muchísima libertad y muchísima autonomía. Y empezamos a preguntar, oye, ¿cómo podría el Ministerio de Educación ser un poquito más como Spotify? ¿Cómo podríamos hacer que sea una organización que se mueva de manera un poco más ágil y que no sea esclava de su propio organigrama y su propia definición funcional? Y diseñamos dos cosas que a mí me gustan muchísimo. La primera es un esquema de trabajo donde tiramos el organigrama a la basura porque encontramos que uno de los principales problemas era que pedagogía decía una cosa, se la tiraba a tecnología la implementaba por meses y cuando regresaba pedagogía decía, no, pero eso no era lo que queríamos, era otra cosa. Y ya se había gastado la plata, ya se había gastado el tiempo, se habían hecho un montón de cosas. Entonces dijimos, olvídense de este proceso de silos y de contenedores aislados, empecemos a generar equipos integrados donde currícula, tecnología, infraestructura, todos son parte del mismo equipo para que puedan responder preguntas porque la persona está al costado, no está ni siquiera 3 oficinas más allá, sino que está en el mismo cuarto y podemos resolver los problemas de manera local muy rápidamente. Y lo segundo que hicimos fue empezar a abogar por un modelo de entrega de valor y de construcción de soluciones que permitiera entregar valor en semanas en lugar de meses. Es decir, en lugar de tomarme 12 meses para presentarte el resultado de un proyecto, te voy a dar a tu equipo 3 o 4 semanas para que primero me digas si es que realmente vale la pena resolver este problema. Porque hay muchos problemas que pueden ser problemas, pero no vale la pena resolverlos. No son realmente estructurales, no son realmente tan problemáticos y que en lugar de asignarle la solución a alguien, simplemente primero exploremos si es que queremos dedicarle recursos a explorar una solución posible. Y en el camino, muchas iniciativas iban a morir y eso estaba bien, porque no tenemos que hacerlo todo, tenemos que hacer lo más importante, sobre todo en un contexto donde los recursos son escasos como la educación peruana. Y estábamos súper orgullosos de este diseño. En verdad como que funcionó muy bien, lo codificamos en un documento que se convirtió en una política pública, resolución ministerial, estrategia nacional para el desarrollo, estrategia nacional para el uso de tecnologías digitales en la educación básica nacional. O sea, sonaba increíble y fue un colosal fracaso. Porque lo que hicimos fue diseñar toda una nueva organización y ese fue el error. O sea, el error fue que diseñamos algo especialmente que no se podía experimentar. Diseñamos algo que era tan grande y tan ambicioso que no había manera de probarlo a pequeña escala, ver si es que efectivamente tenía resultados, conseguir credibilidad, construir credibilidad y sobre esa credibilidad empezar a escalarlo y diseminarlo a través de toda la organización. Nuestro gran error fue que no entendimos en ese momento que la experimentación es el brazo armado del diseño.
El diseño avanza a través de experimentos, se aprende y se realiza a través de experimentos y la solución perfecta choca con la realidad en el momento en que se la pones enfrente a un usuario y que la empiezas a utilizar en el día a día. Y ese fue un aprendizaje muy importante y una historia que para mí, de nuevo, salió una política pública, check. Ese no era el éxito. El éxito era formar ciudadanos que están transformando sus comunidades con tecnologías digitales. No llegamos a ese objetivo y por lo tanto lo que hicimos terminó siendo infructuoso. El diseño, cuando no se operacionaliza, termina siendo solamente buenas intenciones. Y ese es el gran problema, que si terminamos solamente con el boceto, solamente con el concepto, solamente con el prototipo, son muy buenas intenciones, pero estamos acá para cambiar y mejorar la vida de personas. Así que tenemos que empujarnos a convertir esas buenas intenciones en experimentos que realmente se choquen con la realidad y generen una diferencia. Para cerrar, porque creo que ya me estoy quedando sin tiempo. Perfecto. Pero se los resumo así nomás y creo que tenemos tiempo para conversar un poquito. Perfecto. Pero el gran resumen, como para que ya se lo lleven en versión tweet. En primer lugar, nuestros problemas son más grandes que nuestras soluciones. O sea, los problemas que tenemos, con los que tenemos que lidiar hoy día son mucho más grandes de las herramientas que tenemos para lidiar con esos problemas. Hoy en la mañana he escuchado el uso de la palabra incertidumbre desde el taxi, viniendo para acá, hasta el panel inicial, y es porque sé que se vienen las elecciones, acá incertidumbre. Nosotros no tenemos congreso hace 3 días, así que háblenme a mí de incertidumbre. Si hay un pueblo en el mundo que nació para la incertidumbre es América Latina. Así que por ahí tenemos por lo menos parte del trabajo ya hecho. Pero nuestros problemas hoy día son más grandes que las soluciones que tenemos disponibles. El diseño es una gran herramienta, es una gran brújula para navegar la incertidumbre de problemas complejos. Así que acá tenemos un muy buen maridaje. Tenemos problemas que son inciertos y complejos y tenemos acá una mentalidad que nos permite navegar esa incertidumbre de manera estructurada, sistemática y que nos da por lo menos un asidero chiquitito de esperanza de que podemos encontrar una solución. Pero el diseño solamente puede avanzar a través de experimentos. El experimento es el brazo armado del diseño, el experimento es lo que hace realidad las ideas que podemos empezar a formular, así que mientras no hagamos experimentos y aprendamos esos experimentos, el diseño termina siendo solamente buenas intenciones. Y aquí viene la parte más difícil para todos aquellos de ustedes que trabajan en educación. Esta es la más difícil de todas. Tenemos que tener el coraje de hacer experimentos y de estar equivocados. Y eso en educación, y especialmente en política pública, es muy difícil. Nadie quiere ser la persona responsable de hacer un experimento con chicos de primaria para luego decirle a los padres, no, como que no funcionó como creímos que iba a funcionar. Nadie quiere ser esa persona, pero tenemos que tener el coraje de serlo, tenemos que tener el coraje de hacer estos experimentos, porque si nadie tiene la respuesta, la única manera en la cual vamos a conseguir la evidencia que necesitamos para empujar nuevos sistemas educativos es experimentando el camino paso a paso para entender qué cosa genera valor y qué cosa no genera valor. Y solamente así es que podemos sobrevivir al apocalipsis zombie. Solamente diseñando soluciones de manera colaborativa y experimentando esas soluciones paso a paso es que tenemos una esperanza no solo quizás de sobrevivir al apocalipsis zombie, sino si tenemos mucha suerte y nos comprometemos con esto, quizás hasta de evitarlo. Gracias.